Bueno, continuando con la modulación digital, habíamos dicho que, que en ambos casos, en modulación digital y modulación analógica, cambiamos parámetros, ¿cierto?, del aportador de radiofrecuencia, amplitud, frecuencia o fase, o en este caso, en la modulación digital, alguna combinación de ambas. Y de esta forma podemos transmitir datos binarios, bits, codificados, tanto en amplitud, en frecuencia, como era lo que estábamos hablando últimamente. Hablábamos de FSK, que lo hace a través de dos frecuencias, pero también existen otras que se llaman 4FSK o C4FM, que las pongo acá exclusivamente porque son las que se usan en DMR y en Fusion. También hay modulaciones de fase como PSK y QPSK. PSK 2 utiliza dos fases para codificar datos binarios y QPSK 4 fases. Y el que utiliza esta combinación de amplitud y fase se denomina QAM. Y este número que va adelante, 16, 32, puede llegar hasta 256 QAM, corresponde a todas las combinaciones posibles, ¿ya? Mientras más alto, más cantidad de datos puedo enviar, ¿ya? Pero ahí hay una limitante que es la relación señal-ruido. No vamos a entrar en detalle en eso, ¿ya? Solamente quiero que comprendan lo básico de la modulación digital. Acá les presento ya con más detalle la modulación 4FSK, que la usa la norma DMR, ¿ya? En el lado izquierdo he enumerado, o he marcado, perdón, con las letras A, B, C y D, los distintos frecuencias con la cual se trabaja en 4FSK, o cuatro niveles de frecuencia, que son simplemente frecuencias distintas, ¿eh? Y como son 4 niveles, permite codificar 2 bits, ¿ya? Ese es el tema, porque con 2 bits puedo tener 4 combinaciones distintas. En la primera fila vemos el bit, ¿cómo se llama? El tren de bits de información. Empieza con 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En la última fila, en la tercera, nos saltamos la segunda, en la tercera se ven los 4 niveles de frecuencia. Y si se fijan, estos se denominan símbolos, ¿eh? Para el símbolo A corresponde la frecuencia más baja. El símbolo A es para codificar la información 0, 0. Si vamos a la columna B, vemos que para los bits de información 0, 1 se codifica otro nivel de frecuencia un poco más alto. Y así sucesivamente. Para el símbolo C, 0, 1, ¿cierto? Una frecuencia más alta. Y por último, para el símbolo D, 1, 1, una frecuencia mucho más alta. Obviamente esto está exagerado, ¿ya? Los niveles de frecuencia. Y está así para que se note en el dibujo. Generalmente son desplazamientos pequeños, ¿ya? Y en la segunda columna aparecen niveles de amplitud, ¿ya? ¿Por qué aparece esto? Si se fijan, para el para el símbolo A corresponde el nivel de amplitud más bajo, B el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el D, donde se llega al nivel de amplitud más alto, ¿ya? Esto lo pongo acá porque va a ser quizás algo común que se encuentren, especialmente los que quieran trabajar con el proyecto que les hablé en los otros videos, el MMDVM, ¿ya? Y es que resulta que estos niveles de amplitud lo van a encontrar a la salida de la tarjeta Arduino, y eso significa que son los niveles que yo debo poner antes, o va a ser simplemente como si fuese la señal de audio que yo debo ingresar al modulador FM, ¿ya? Porque estos niveles de amplitud
una vez que pasan por el modulador FM se convierten en niveles de frecuencia, ¿ya? Entonces hay una equivalencia directa usando la modulación FM analógica y entre los niveles de amplitud que aparecen en la segunda columna con la tercera, perdón, en la segunda fila con los niveles de frecuencia que aparecen en la tercera fila, ¿ya? Una correspondencia directa usando un modulador FM analógico y esa es ¿cómo se llama? La razón por la cual se puede usar una radio analógica para realizar modulación digital, ¿ya? Porque el modulador, ¿cierto? Y todas las restantes etapas de radiofrecuencia son iguales, ¿ya? Entre una radio digital y una radio analógica. Entonces uno se toma esa ventaja. Entonces estos niveles de amplitud usted lo va a ver a la salida de la tarjeta Arduino del proyecto MMDBM y va a ser la señal que el cual va a modular el modulador FM y va a ser obviamente lo contrario o lo opuesto, ¿cierto? En el receptor. En la salida del detector de FM, que se llama discriminador, va a encontrar los mismos niveles de amplitud, obviamente filtrados, no se van a ver tan cuadrados, y con el ruido propio de la transmisión, ¿ya? O del canal de comunicación. Así que se tienen que acostumbrar a esto. Lo otro, siempre, y esto es un concepto, siempre se envía un símbolo a la vez, ¿ya? En el tiempo va a estar o el símbolo A, o el símbolo B, o el símbolo C, o el símbolo D, pero nunca va a haber una mezcla ¿cómo se llama? De alguno de estos a la vez, ¿ya? Siempre es uno a la vez, ¿ya? Eso sí, cuando uno mira esto en algún instrumento, como es un analizador de espectro, que es la figura que le pongo en la derecha, va a haber cuatro, como si fuesen cuatro portadoras pilotos, pero este simplemente es una superposición, ¿ya? De los cuatro niveles de frecuencia que toma esta modulación, porque esto ocurre muy rápido en el tiempo, ¿ya? Se envían estos, se cambia ¿cómo se llama? El símbolo que se está enviando varía rápidamente el tiempo, obviamente depende de la tasa de datos. Entonces, en un instrumento van a aparecer superpuestas los cuatro, como si estuvieran enviándose los cuatro a la vez, pero siempre es uno a la vez. ¿Ok? Por eso aparecen como esas cuatro portadoras. Ahora, volviendo al esquema que mostramos hace un rato de un sistema de comunicación de voz digital por radio, la pregunta es si esto se hace en la práctica, así como lo puse. La verdad que lo puse simplemente para mostrar un concepto, ¿ya? De cómo se transforma algo analógico a digital y donde se utiliza algo básico que se conoce como módem para realizar la modulación digital. No se olviden, el módem es el que realiza la modulación digital, que era lo que mostramos en las diapositivas anteriores. Y los conversores son los que transforman del mundo de señales analógicas al mundo de los bits, al mundo digital. Los conversores análogo digital y digital analógico, que salen ahí como ADC y DAC. Bueno, si ponemos un poquito de números, por ejemplo, estos son parámetros que se usan en los conversores. Resolución 16 bits y frecuencia de muestreo 8 kHz. Podemos sacar la tasa de transmisión de datos y que simplemente es la multiplicación de ambas cantidades, 16 por 8000 Hz. Eso da 128 kilobits por segundo, ¿ya? La resolución significa que por cada muestra que toma el conversor se necesitan 16 bits. Mientras más alto, más preciso es la toma o la representación de la señal en el mundo digital. Pero eso incrementa la cantidad de información que se necesite. Para tener una buena calidad de voz se utilizan generalmente esos parámetros, 16 bits de resolución y 8000 Hz de frecuencia de muestreo, para lograr una buena calidad de voz. Pero eso
genera 128 kilobits por segundo, que en realidad es excesivo. Esto corresponde a un ancho de banda, dependiendo del tipo de modulación que se usa, pero podría corresponder a un ancho de banda alrededor o mayor a 150 kHz. ¿Ok? Esto realmente es excesivo y es realmente un desperdicio de ancho de banda. Eh, Todos sabemos que en un canal angosto de FM analógico, una voz normal, ¿cierto?, en comunicación, ocupa tranquilamente un canal de 12.5 kHz. Todavía estamos trabajando con canales de 25 kHz, pero sabemos que con 12.5 kHz podemos lograr transmitir voz sin problema. Entonces ocupar 150 kHz es un desperdicio de un recurso muy importante que es el espectro radioeléctrico. Entonces en la práctica no se usa esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario agregar un componente más, un componente que realiza lo que se llama una compresión de datos, ¿ya? Y con esto podemos reducir la tasa de 128 kilobits, que es excesiva. Es necesario entonces ocupar compresión de datos, ¿ya? La compresión la tienen que ver así como cuando uno comprime un archivo en un computador, pero es un poco más complejo que eso, ¿ya? Entonces vamos a lo siguiente, al esquema conceptual de una radio digital. Mira, este esquema que quizás se ve un poco complejo, por favor siempre cuando tengan alguna duda vuelvan a este esquema, ¿ya? Este esquema es lo que debería tener cualquier radio digital, ¿ya? Cualquier radio, o sea un portátil, una base, etcétera, eh, que tenga micrófono y parlante, va a tener este esquema, básicamente, en su interior. ¿Y en qué consiste? Mira, vamos de izquierda a derecha. En la izquierda está el micrófono y el parlante, ¿cierto? El mundo analógico de las señales de audio. Estos tienen que convertirse a digital y viceversa, ¿cierto? Se transforma a digital, de analógico a digital, la señal captada por el micrófono, y de digital a analógico la señal que se envía al parlante. Este elemento se conoce normalmente como códec, el que convierte análogo a digital y digital a analógico, donde están los conversores de señales. Para que se hagan una idea, un códec puede ser, por ejemplo, la tarjeta de sonido de su computador. Eso es un códec. Esto es en la jerga electrónica, ¿ya? Entonces a la salida del códec vamos a tener 128 kilobits por segundo. Luego viene el elemento que hace, ¿ya?, la compresión de datos. Y aquí es donde está la magia ¿cómo se llama? De la radio digital, de la radio con voz digital. El vocoder, ¿ya? Y es un circuito integrado en las radios más antiguas y ahora se realiza en software, ¿ya?, en las radios más actuales, ¿ya? Y acá fíjense la tasa de compresión. Entran 128 kilobits por segundo y obtenemos a la salida una señal de voz comprimida de solamente 3,6 kilobits por segundo. Realiza una compresión de datos enorme, realmente enorme. Y en realidad esta la podemos dividir en dos partes, en 2.4 kilobits por segundo, que corresponde a la señal comprimida de voz, y en 1.2 kilobits por segundo, que corresponde, sale ahí como FEC, FEC, a unos bits adicionales que se agregan a la transmisión de datos, que corresponden a la corrección de errores, ¿ya? Aquí este chip en especial genera también una trama de datos o una serie de datos que permite proteger contra los errores de transmisión, aparte de la voz. Es, por decirlo de alguna forma, redundancia de señales.